La verdad que ha sido un epicentro político este 2020 interesante. Por ejemplo, vemos a la Corte Suprema de Justicia sorda, ciega y muda en las arbitrariedades que ha tomado el Ejecutivo en el medio de esta pandemia. No se ha pronunciado. Vemos a un Ejecutivo haciendo cosas opacas, no apuesta a la transparencia, y vemos a la Asamblea Nacional que sigue esta misma ruta. A mí me llama la atención que recordemos que en enero de 2019, Cortizo, cuando fue candidato presidencial, firmó el Pacto por la Transparencia en el capítulo de Transparencia Internacional panameño, y en esos él se comprometió a mejorar el tema de las contrataciones públicas y la transparencia. Llega al poder y recordemos su primera declaración en el año 2020 en la Asamblea Nacional, el 2 de enero, y dijo que presentó algunos retos y señaló que el quinquenio pasado, o mejor dicho, los dos quinquenios eran un desastre porque se había triplicado la deuda pública a 30.000 millones de dólares, recordemos, en ese momento. No existía pandemia en ese momento, el coronavirus no había llegado, el coronavirus llegó en marzo. Sin embargo, cuando estamos en el estado de emergencia, vimos todo lo contrario a lo que el presidente de la República prometió en ese discurso del 2 de enero en la Asamblea Nacional. Aquí se han hecho contrataciones directas sin transparencia. Vemos un portal de Panamá Compra donde son pocas las personas que pueden ver los detalles de estos contratos excepcionales, contratos para pagar, por ejemplo, sodas en la Asamblea Nacional. Vemos una Asamblea Nacional que no hace ese equilibrio. Me llama la atención que el señor Macay, buen analista político, hacía referencia a las bancadas opositoras o los líderes opositores en este ambiente político, y la verdad que los opositores prácticamente no existen aquí en Panamá. Vemos a un señor Blandón, ex candidato presidencial, que se pronuncia en su Twitter, en redes sociales. Sin embargo, los diputados de la bancada panameñista hacen todo lo contrario en la Asamblea Nacional. Hicieron todo lo contrario en la Asamblea Nacional. Aprobaron todos los proyectos enviados por el Ejecutivo. Vemos a un Rómulo Rux que también hace lo mismo en redes sociales y en TikTok. Se vende como opositor, pero los diputados de esa línea no responden al alineamiento de la Junta Directiva de este colectivo político, más bien está dividido. Muchos dicen que estos diputados responden a la línea del señor Ricardo Martinelli y al partido Realizando Metas. Vemos a un ex candidato presidencial, por ejemplo, Ricardo Lombana, que se ha mantenido en los cuestionamientos y que, a diferencia de los otros, sí ha presentado, por ejemplo, demanda ante la Corte Suprema de Justicia por la inconstitucionalidad del crédito extraordinario aprobado por el órgano ejecutivo para la Asamblea Nacional por más de 22 millones de dólares. Esto como un favor, porque la Asamblea en ese momento paralelo aprobó el presupuesto general del Estado por más de 24.000 millones de dólares. Así está el ambiente político. Nuestro país en estos momentos carece de partidos opositores. Todos van en una misma dirección. Es más, me atrevo a decir que el partido PRD es el que está más fraccionado y es el que más le ha hecho oposición al mismo órgano ejecutivo liderado por el presidente Laurentino Cortizo. Qué bueno que recuerdas lo de Ricardo Lombana, porque de hecho, mientras conversábamos con Macay, ese dato no lo tenía presente. Y es muy cierto, más allá de una crítica en un tuit o en las redes sociales, es el estar presente con acciones puntuales que nos lleven a generar ese cambio. ¿Cómo visualizas el 2021? ¿Cómo será ese manejo de estos órganos del Estado? Vemos a un Colegio Nacional de Abogados pidiendo reforzar el tema justicia, porque en medio de la pandemia lo que hemos visto es que pasa todo lo contrario. ¿Tu olfato qué te dice? El año 2021, a mi juicio, será más de lo mismo, y el Ejecutivo o todas las entidades del Estado tienen una gran ventaja, que cuentan con un presupuesto general por más de 24.000 millones de dólares. ¿Qué hará el órgano ejecutivo para hacerle frente durante esta pandemia? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se manejará el presidente Laurentino Cortizo para devolverle la confianza y transparencia al país? El país necesita transparencia.
El país busca que líderes que generen confianza. Cuando un líder genera confianza, vamos a evitar un 2021 lleno de protestas. Y el presidente Laurentino Cortizo tiene un gran reto, y el gran reto es la austeridad. Susan, me llama la atención que vamos ya finalizando el año y esperamos en pocos días, el 2 de enero de 2021, un discurso a la nación del presidente Laurentino Cortizo en una sesión virtual en la Asamblea Nacional. ¿Qué dirá el presidente Laurentino Cortizo? Ojalá hable en su promesa de la reducción salarial, que recordemos que prometió hacer reducción salarial del 50% y 25% a los ejecutivos de altos rangos. Sin embargo, esto no ocurrió. El proyecto fue presentado por el vicepresidente Carrizo un mes después en la Asamblea Nacional y fue engavetado en segundo debate. ¿Habrá reducción salarial en medio de esta pandemia en el año 2021? Porque la pandemia aún no ha terminado. Es verdad. Usted sabe, yo quisiera su análisis político basado en lo último que conversamos con el señor Macay. Macay ha tenido más elecciones que yo, ha vivido más elecciones que yo he vivido algunas más que usted también. Y a mí me preocupa ese círculo vicioso donde no hay líderes que piensen en el país, sino en el poder. Y estamos en una situación que significa vida o muerte. Y por aquí han pasado, por ejemplo, y llamo la atención solamente dos figuras. El doctor Rodríguez, ¿se acuerda? Él como profesional, siendo de un partido de oposición y jugando un papel político como profesional, hizo un llamado de atención y dijo, esto le pasa a los jóvenes en sus pulmones con la COVID, orientando al país. Y eso tuvo un gran eco, fue viral. O el doctor, ayer estaba el doctor Terán, por ejemplo, que sabiendo que también es de oposición, se para y profesionalmente trata de ayudar al país. Yo me pongo a pensar si todos esos espacios que usan en redes sociales, de bailes, de qué sé yo, y todos esos tweets que envían solamente para llenarlo de palabras y no decir nada, si lo utilizaran para orientar a sus seguidores, olvidémonos, el ejercicio de gobierno es otra cosa. Orientar a sus seguidores de cómo manejarse en la crisis que estamos enfrentando el país. Yo no sé, yo creo que el país necesita ese tipo de líderes, porque hay una gran parte del país que cree que esto es una decisión de gobierno y el resto del país, y no es así. Es toda la humanidad contra un virus. Pero los líderes de oposición no juegan ese papel de orientadores, de ayudar a la gente que ellos dicen que les interesa. Eso, quisiera su análisis, por favor. Sí, necesitamos líderes opositores que presenten propuestas y críticas constructivas en el gobierno. No hay que dejar solo al presidente de la República. Eso hay que decirlo, no hay que dejarlo solo. Hay que presentar propuestas para ayudar que este país siga hacia adelante. Y muestra de ello podemos mencionar el Pacto del Bicentenario, que es una gran ventana para que los líderes opositores presenten sus propuestas y se busquen cambios que transformen a nuestro país, porque muchos critican en base a las elecciones del año 2024. Lanzan sus críticas pensando en ese quinquenio. Muchos ya están en la película de las elecciones del 2024 y tenemos que estar en la película de hacerle frente a esta pandemia que ha azotado la economía del país y que por primera vez tiene al sistema de salud público y privado en un 100% de capacidad. ¿Dónde están las propuestas de los líderes políticos? Es la gran pregunta. La gran pregunta, no se trata de criticar por criticar. Busquemos soluciones y busquemos consenso. Pero ese consenso tiene que ser liderado por el presidente de la República también. Aquí es de parte y parte. Hugo. Por lo menos orienten y ayuden a su gente. Demuéstrenle que les importa su vida. Eso aspiro yo que haga un líder. Pero en fin, gracias. Están viviendo en la película de las elecciones. Me gustó esa. Gracias, don Félix. Que se hagan sentir, sí, pero bien. Bien. No sentir mal. De verdad, y no es que yo esté en contra de los TikTok. Pues ya me están escribiendo, eres mala con Rómulo. No, es que Rómulo me parece un tipo muy inteligente. De hecho, fue lo primero que le dije cuando lo conocí y lo entrevisté. Pero siento que hay que enfocarnos en lo que realmente estamos haciendo.